Todo comenzó con una idea simple. Un adolescente cualquiera, sin dinero, sin fama, sin un equipo detrás. Tenía una computadora vieja, que muchas veces se apagaba sola por el calor. Y a pesar de todas esas limitaciones, en su mente había un sueño. Crear un videojuego que pudiera cambiarlo todo. Ese juego tendría un nombre extraño, casi secreto. Lo llamó Schedule 1. En ese momento, nadie lo conocía. Nadie podía imaginar lo que ese proyecto significaría. Lo que empezó como un simple pasatiempo, estaba a punto de convertirse en la aventura más grande de su vida. El inicio no fue nada fácil. El adolescente dedicaba horas y horas a escribir líneas de código que parecían no tener fin. Cada error era una frustración, cada bug era una batalla perdida. Y aunque muchas veces sintió que no avanzaba, había algo dentro de él que lo mantenía firme. Durante el día, buscaba cualquier manera de sobrevivir. Y por la noche, cuando todos dormían, él encendía su vieja computadora y continuaba creando. A veces el cansancio era tan grande, que se quedaba dormido frente a la pantalla. Pero Schedule Prime era más que un simple juego. Era su forma de escapar de la rutina, de luchar contra la vida que le decía una y otra vez que no lo lograría. Cada pequeño avance, cada función que por fin funcionaba, lo llenaba de esperanza. Y así, con sudor y paciencia, el esqueleto de lo que algún día sería un fenómeno, comenzó a tomar forma. El lanzamiento inicial fue un golpe duro. El juego salió al mundo, pero el mundo no lo miró. Apenas unas cuantas descargas, la mayoría de amigos y conocidos. Comentarios fríos, críticas que lo desanimaban. Nadie creía en Schedule 1. Los días pasaban y las estadísticas no cambiaban. Casi 0 jugadores activos, casi 0 ingresos. Cualquier persona normal hubiera abandonado, pero él no. Al contrario, usó cada crítica como gasolina para mejorar el juego. Pasó semanas arreglando bugs, meses diseñando nuevos niveles, noches enteras escuchando música y pensando en mecánicas diferentes. Mientras los demás disfrutaban del descanso, el adolescente seguía construyendo. El camino fue largo y solitario, pero esa soledad lo hizo más fuerte. Cada error le enseñaba algo nuevo. Y aunque nadie lo veía, poco a poco Schedule 1 se estaba preparando para algo grande, muy grande. Un día, algo inesperado sucedió. Un pequeño creador de contenido, casi desconocido, decidió subir un video jugando Schedule 1. El adolescente apenas lo vio, pensó que sería un video más, sin importancia, pero no fue así. Ese video empezó a moverse en internet, y poco a poco, más personas comenzaron a hablar del juego. La verdadera sorpresa llegó cuando un canal mucho más grande, con miles de seguidores, también probó Schedule 1 en directo. Las reacciones fueron positivas, las risas, los comentarios divertidos, las jugadas inesperadas, todo eso empezó a viralizarse. Y entonces, ocurrió la magia. Las descargas comenzaron a multiplicarse a una velocidad que el adolescente jamás había imaginado. Los servidores, que nunca habían tenido tanta actividad, colapsaron. El correo electrónico se llenaba de mensajes de jugadores reportando fallos, pidiendo mejoras, y felicitándolo por la experiencia única que habían vivido. Lo que antes era invisible, ahora brillaba como nunca. Los foros hablaban de Schedule 1, las redes sociales se inundaban de clips, y cada día nuevos streamers lo agregaban a su repertorio. El adolescente pasaba las noches mirando estadísticas que subían como un cohete, sin poder creer lo que veía. Y con ese brillo, llegó el dinero. Al principio fueron unos pocos dólares, luego cientos en cuestión de horas. Al día siguiente, miles. Y en tan solo unas semanas, la cifra había alcanzado cientos de miles. La prensa digital comenzó a interesarse. Blogs de videojuegos escribían artículos sobre cómo un adolescente con una computadora vieja había logrado lo que parecía imposible. El juego no era perfecto, tenía errores, tenía limitaciones. Pero eso ya no importaba. Lo que importaba era la emoción que generaba en cada jugador. La llamada del éxito había llegado. El adolescente, cansado pero feliz, se dio cuenta de que todo lo que había soñado estaba comenzando a cumplirse. Lo que empezó como un pasatiempo solitario, ahora era una revolución digital. Y lo mejor, apenas era el principio de algo mucho más grande. En cuestión de meses, el adolescente que antes apenas tenía para sobrevivir, ahora era millonario. Schedule 1 había superado el $1.000.000 en ventas, una cifra que jamás había imaginado.
Cada mañana, al revisar su cuenta bancaria, tenía que frotarse los ojos para creerlo. Su nombre apareció en portales especializados. Algunos lo llamaban el prodigio del gaming, otros lo consideraban un ejemplo de superación. Las entrevistas comenzaron a llegar, los correos de empresas interesadas en comprar su proyecto se acumulaban, incluso recibió llamadas de inversionistas que querían expandir su juego a nuevas plataformas. La vida del adolescente cambió radicalmente. Pasó de comer frente a una computadora vieja en su habitación, a viajar en avión para dar conferencias sobre su historia. Se hospedaba en hoteles de lujo, conocía lugares que nunca había soñado visitar. Y aunque disfrutaba de esos momentos, en el fondo sentía algo extraño, todo había sucedido demasiado rápido. Con el éxito vinieron nuevas responsabilidades. Los jugadores exigían actualizaciones constantes, pedían mejoras, reclamaban cuando algo no funcionaba. Lo que antes era un pasatiempo, ahora era un trabajo de tiempo completo y bajo presión. Los competidores comenzaron a copiar sus mecánicas, sacando juegos parecidos pero con más presupuesto. La prensa, que antes lo elogiaba, también empezó a criticar cualquier error, cualquier retraso, cualquier decisión equivocada. Y aún así, el logro era inmenso. Había alcanzado lo que muchos sueñan y muy pocos logran: el millón soñado. Se había convertido en millonario antes de ser adulto, algo que parecía sacado de una película. Pero el adolescente pronto descubriría una verdad amarga. Llegar a la cima no es lo más difícil, lo realmente difícil es mantenerse en ella. El mismo éxito que lo llevó a la cima, fue el mismo que comenzó a derrumbarlo. Al principio eran pequeñas críticas, comentarios de jugadores que pedían más contenido, pero poco a poco esas voces crecieron. Los competidores lanzaron juegos similares, con más presupuesto y mejores gráficos, y los jugadores empezaron a migrar. Cada semana las estadísticas bajaban, los ingresos se reducían y el adolescente miraba las gráficas sin poder creerlo. Intentó salvar Schedule 1 con actualizaciones y nuevos niveles, pero ya no era suficiente. Las expectativas eran demasiado altas y la presión lo estaba destrozando. Las redes sociales, que antes lo apoyaban, se llenaron de quejas, burlas y odio. Lo llamaban un fraude, un afortunado sin talento, alguien que solo tuvo suerte. Los inversores desaparecieron, la prensa dejó de hablar de él y la soledad comenzó a pesar más que nunca. La caída no fue solo económica, fue emocional. Perdió confianza en sí mismo, perdió la motivación por crear y lo más doloroso fue aceptar que Schedule 1, el juego que le dio todo, también sería el que lo llevaría a perderlo. La cima se había desvanecido, y con ella, la ilusión de seguir siendo invencible. Aunque la caída marcó el final de una etapa, algo quedó grabado para siempre. Un adolescente común, con pocos recursos y muchas ganas, había demostrado que los sueños pueden hacerse realidad. Schedule 1 no fue eterno, pero dejó una huella en quienes lo jugaron, en quienes lo vivieron, en quienes creyeron en él. El dinero se fue, la fama también. Pero lo que quedó fue algo más importante. La historia de cómo un sueño pequeño puede convertirse en una realidad gigante. El creador entendió que la vida es así. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Pero lo verdaderamente importante es lo que aprendes en el camino. Y el camino de Schedule 1 siempre será recordado como la prueba de que incluso lo imposible puede lograrse.